A ver. ¡Hola! ¡Yeah! ¡Llegamos! ¿Me escuchas Estaba bien? sudando frío. Te voy a bajar un poquito el volumen. Yo también. Ya, ahora sí. ¿Me escuchas bien? Porque yo sí no tengo... Todo lo dejé en la oficina y nos agarró esta cosa del COVID y fui. No, ya Ya estamos. Todo estamos. perfecto. Bueno, Silvia, más bien gracias por aceptar la invitación. Gracias a la gente que se está conectando también. Es un placer tenerte acá, una persona tan joven, pero con tanta experiencia, con tanta experiencia en el mundo editorial. Este, Eres literato de la PUC, ¿cierto? Y Sí. más de 14 años vinculada al tema de las editoriales independientes. Y eres súper jovencita. Yo me No, acuerdo, no tanto, ya no tanto. a Silvia la conocí en el trabajo en Practical Action, en el área de comunicación, y era muy gracioso porque cuando llegué, claro, yo era la mayor del grupo, sigo siendo la mayor del grupo, y me acuerdo que estaban hablando sobre un artista de un tal Bad Bunny, pero como yo no había escuchado nunca del Bad Bunny, yo me aluciné a Bad Bunny. Entonces me imaginaba Looney Tunes, a todos los Looney Tunes, y luego me explicaron ya yo y Silvia que no, que era un cantante de rap, de reggaetón o algo así, ¿no? Que estaba muy de moda y que daba risa y todo eso, ¿no? Este, bueno, antes de empezar, lo que me gustaría es un poco preguntarte, más allá del mundo de las editoriales, es cómo te decides a estudiar literatura, y literatura hispanoamericana, creo que es cierto. Sí, es literatura hispanoamericana la carrera que tiene la católica. De hecho, es un viaje un poco extraño. En realidad, cuando yo salgo del colegio, yo iba a estudiar Derecho. Eso era algo que ya estaba como en piedra, ¿no? Y también se debe porque tanto mi padre como mi madre son abogados. De hecho, siempre era un tema recurrente dentro de la casa, era lo que más me llamaba la atención. Además, soy, y tú lo sabes, un absoluto cero a la izquierda cuando tiene que ver con números. No sé dividir una cuenta, por ejemplo. Entonces, y medicina era un tema que estaba también descartado, ¿no? No era lo que me llamase. Entonces, dentro del mundo de letras, derecho parecía como la opción natural. Uh -huh. Y no es sino hasta cuando entro a la católica que empiezo a conocer gente que tenía otra perspectiva sobre lo que se podía estudiar, ¿no? Entonces, de pronto empecé a conocer gente que estudiaba, que quería estudiar antropología, que quería estudiar sociología, que quería estudiar filosofía, y era como, de pronto la primera pregunta que salta a mi cabeza es, ¿eso se puede estudiar? Y porque para mí no lo era, o sea, dentro de un colegio, una formación bien como, no sé cómo decirlo, como bien clásica, pues, ¿no? Esas carreras no estaban comprendidas. Uh -huh, uh -huh. Y a mí siempre me había gustado leer, pero de pronto en el primer año de universidad, cuando empecé como digamos, por ahí soltar algunas pistitas de que quería estudiar literatura, obviamente eso no fue tan bien recibido, Claro, ¿de qué y vas a empecé vivir? también a ver, claro, o sea, es la pregunta que cualquier padre se podría hacer, ¿no? Entonces empecé a averiguar cuáles eran las maneras para poder tangibilizar aquello en lo que luego en lo que me podía dedicar, ¿no? Entonces, por suerte, bueno, por suerte, digamos, dependiendo de dónde lo mires, apareció el tema de la edición. Bueno, antes tuve unos proyectos personales, pero luego todo decantó de que en el 2006, era mi segundo año de universidad, yo ya empecé a trabajar en edición. Uh Y de -huh. ahí el camino se hizo un poco más claro, ¿no? Claro, Bueno, no hay pregrado de edición en el país, entonces literatura era como el camino más adecuado. cercano. ¿Y cómo es, o sea, cuando sales de la universidad, literata, y ya, con mi cartón, ¿cómo es que te vas por o sea, cómo, yo me imagino, porque en algún momento yo pensé en estudiar arte. Y claro, la pregunta, y claro, yo soy mucho mayor que tú, entonces ahí sí la fuerza de los papás era como que, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Cómo vas a vivir?
Y claro, me imagino saliendo de la universidad literata, o sea, ¿cómo te orientas o ya dentro de la universidad vas viendo opciones de posibles emprendimientos, ¿no? ¿Cómo es que buscas, Sí, cómo de llegas hecho, ahí? O sea, ¿cómo llego a edición? Es que en realidad ya en este segundo año de universidad ya había empezado a trabajar. ya, ya, ya. Entonces el resto de carrera universitaria ya lo hice trabajando. Entonces ya era como el paso entre estudiar la carrera y desenvolverme con ella como herramienta, ya fue un paso más suave, ¿no? O sea, Claro, claro. de hecho ya tenía, o sea, por eso es que quizás tenga tantos años de experiencia laboral, porque es que empecé Qué en el chico, 2006, estamos en 2020, que, claro. que Hay que viajar, pero eso lo hizo fácil, digamos, ¿no? claro. Ahora, no es un camino tampoco tan fácil, ¿no? De hecho, sí hay momentos en los que digo que me hubiera encantado meterle más ganas a la carrera, pero bueno, es al fin y al cabo lo que me tocó, ¿no? Y pucha, no me arrepiento para nada de ello. Justo, mira, acaba de entrar Giorgio, y Giorgio era uno de los protagonistas de la anécdota Giorgio, que contamos sobre Bad Bunny. Bueno, ¿y cómo es que nace la Asociación de Editores Independientes? ¿Y cómo es que tú llegas a la dirección? ¿Y cuánto tiempo? ¿No? Sé que estuviste hasta febrero de este año, pero ha sido como Sí, que periodos o algo así. sí, varios Ay, periodos de la vida. cuéntanos, cuéntanos. eh, Sí, bueno, yo como estuve en una editorial independiente desde el 2006 hasta el 2010, 2011 más o menos, y luego una vez ya como que suelta en plaza, porque justo pasó que terminé de estudiar literatura y también me fui de este primer trabajo en el que tuve, eh, que en el que estuve muchísimos años y también ahí me familiaricé más con la labor de la producción editorial, Ujú. quedé un poco sin rutina, ¿no? Como que sin esquema. De pronto ya no tenía que ir a clases y tampoco ya no tenía que ir a trabajar. Entonces dije, bueno, ¿qué hago ahora conmigo, no? Claro. Y ahí salió la idea de crear una empresa propia, ¿no? Había estado como haciendo algunos trabajos de servicios editoriales, pero en realidad el ansia de publicar, el ansia de continuar el trabajo editorial fue más fuerte y creé Madriguera. Ujú. Y de hecho el primer libro de Madriguera sale en octubre del 2013, es una antología de narradores latinoamericanos y ahí nomás sale la idea de crear una asociación de editoriales independientes, Ah, ¿no? entonces primero es Madriguera, tu Sí, empresa, y luego es que nace la asociación. Ah, ya, ya, sí, ya. sí, 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 sí. Y Sí, o sea, nace yo era una parte serie, de... y nace Perdón, además perdón. una serie de editoriales independientes que están así, digamos, deambulando en el país con una necesidad propia, ¿cierto? Claro, sí, en realidad al inicio la Asociación de Editores Independientes tiene antecedentes, ¿no? Existían eh, otros gremios que existieron antes, pero que bueno, no se disolvieron, y en ese entonces no existía un gremio específico para editoriales independientes, ¿no? Yo llevaba tiempo trabajando en edición y en edición independiente, pero ante el llamado de trabajar en equipo, que es creo que una de las cosas que más me gusta, Ya. me apunté, ¿no? Me apunté a trabajar en ello y me apunté a sencillamente ver qué es lo que se podía construir a partir de ahí. Ujú. ¿Y cómo es Y que nace, así salí. y cómo es que nace el hecho de que tú seas la directora, o sea, que asumas la dirección de esa asociación y por qué tanto tiempo? Que pues, la gente estaba encandilada contigo. No sé, sobre eso no sé si encandilados, pero, pero bueno, cuando surge la asociación, como cualquier asociación, no fue de inmediato que fuimos a crear una junta directiva, sino que hubo un grupo de trabajo que
estaban asociadas, sí. Ujú. Ya. Y ya, y así fue. Y cuéntame, Y fue súper bonito. y has viajado mucho con parte de la asociación, representando no solamente aquí en Perú, en diferentes eventos, incluso en la feria, que les lograron dar un espacio, me acuerdo en el ministerio, ya un poco más, digamos, reconocidos a nivel nacional, sino que también has viajado a diferentes países de la región, un poco para promover el tema de las editoriales y como parte de la asociación, ¿cierto? Sí, en realidad también por Madriguera y también por la asociación, en realidad es como, creo que las ferias de libros siempre son como este espacio de súper importante, no solamente por el lado de las ferias, bueno, del lado de las ferias internacionales está porque, claro, llegas a la feria e intentas ubicar el stand de la editorial que sigues por Instagram o Claro. por Facebook de hace 1000 años y amas sus libros y sencillamente de estar en el espacio ferial es como todo un aprendizaje, ¿no? Hay ferias que tienen foros para editores, espacios de capacitación súper, súper buenos, como puede ser la Feria del Libro de Buenos Aires o la Feria del Libro de Guadalajara, pero también aquí en Perú, desde la Asociación de Editoriales Independientes, el Ministerio de Cultura organizó la Feria La Independiente, valga la redundancia, que se daba en abril, Claro. ¿no? Este año iba a ser la cuarta feria, pero bueno, creo que la pandemia cambió todos los planes de todos. Sí, pues. Y cuéntame, en el caso de Madriguera, ya tu proyecto personal, ¿qué es parte de tu vida? Porque cuando hablas de Madriguera es, claro, es tu bebé, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo tiene Madriguera cuántas publicaciones van haciendo? Yo participé en el lanzamiento de un cómic en Espacio Los Únicos, pero sé que has tenido muchas más otras experiencias y otras publicaciones. Sí, de hecho, Madriguera tiene como dos etapas. La primera etapa que empieza en el 2000, con este primer libro, muy a fines del 2013, Ujú. hasta el 2015, digamos, que empezamos a publicar mucho literatura. Y Ujú. era por un tema de afinidades, ¿no? Yo me había formado en literatura, venía de una editorial que trabajaba mucho libros de literatura, entonces era como lo natural. Pero también como que creo que como era ya un proyecto personal, me aloqué. O sea, me decían, hay que hacer un libro de memorias, vamos con las memorias. Hay que hacer un libro infantil, vamos con el libro infantil. Hay que hacer un libro de arte, vamos. Entonces, todo proyecto que venía era como, todos los proyectos los quería hacer, o sea, todos los que encajaban, ¿no? Más o menos, y no había tanto como una especie de catálogo editorial, sino como de feeling editorial, que en realidad es un error gigante, Claro. hay que admitirlo, pero en ese momento, que era como la primera vez que yo ya manejaba mis cosas sola, no pude evitarlo, o sea, me fui de Claro. cara en el error. Parte del Y aprendizaje. ya, sí, es parte del aprendizaje. Y eso es lo que sabía, o sea, sabía en teoría, Claro, claro. pero en la práctica me ganaba el corazón de ver publicadas ideas que me parecían mostras, pues, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y de ahí la editorial entró en pausa y Claro. resurge justo con la presentación en la que tú fuiste, que fue la de Indie Rocker Kitty de Pamela Espino, Ujú. que si no la siguen es @chicaespinaca, que es una ilustradora y historietista capísima, capísima, capísima. Muy Y linda. la idea que tenía con ella era publicar primero como a manera de fascículo, o sea, de casi fanzine, pero muy, muy bien curado, el primer capítulo de lo que iba a ser su novela gráfica. Ujú. Y así fue, o sea, lo publicamos y también es una manera de empezar a impulsar la producción de novela gráfica en el país, ¿no? O sea, porque sí hay como un excelente trabajo de ilustradoras y de ilustradores, por ahí hay personas desarrollando pequeños arcos narrativos, pero en ese momento yo decía, bueno, hay más acá, se puede empezar a construir más. Y una buena manera de hacerlo es empezar con estas publicaciones cortas y luego ver, uno, cómo reaccionan las personas, o sea, cómo reacciona el mercado, si lo compran, lo buscan, lo quieren, y también como manera de forma de trabajo, ¿no? Si yo, a ver, es que es una cosa muy distinta tratar con libros de literatura
a pasar a tratar ese tipo de contenido. Claro. Entonces también fue un aprendizaje para mí, y eso es ahí donde la editorial ha ido como cambiando, ¿no? Ahora hay más editoriales independientes, hay más editoriales independientes también dedicadas a literatura, pero yo quiero dedicar con mayor énfasis la mía a novela gráfica. Y, ¿y cómo les fue finalmente el primer lanzamiento en el que yo estuve? ¿Cómo les fue finalmente de ese aprendizaje? Porque sí vi que Muy hicieron, o bien. sea, esa presentación fue súper chévere, porque además de presentar, ella también cantó, había unos pósters, había unos pines, entonces todo era una temática alrededor de la historieta, ¿cierto? Pero después he visto una exposición también en otros lados y como que han tenido un movimiento más local, ¿no? Entonces, cuéntanos qué tal la experiencia, cómo les fue finalmente con este proceso de aprendizaje. Es que es buenísimo cuando trabajas con ilustradores y con novela gráfica, porque no solamente es el libro en sí, sino que alrededor del libro hay como este universo gigante de personajes y cosas, y en el caso de Pamela en particular, bueno, tú lo viste, o sea, hay música, hay todo, es como, ese universo que se ha creado alrededor de su publicación es hermoso. Ujú. Entonces eso es lo bueno que nos permite como empezar a ir más allá de la publicación y pensar en cómo podemos hacer que a partir de la publicación generemos como un grupo de personas que más o menos comparten ciertos intereses, como una comunidad de, ni siquiera ya excede lo que podría ser una comunidad de lectores, sino ya es como una comunidad así a secas. Y ahora con esto del COVID, el aislamiento, que es un tema que no, claro, es un tema que no nos podemos aislar, No, para nada. ¿no? Entonces, más bien el giro ahora es para el mundo digital, ¿no? El mundo digital, tenemos 1000 webinars en todos los ONGs y todos los ministerios lanzan a cada rato 1000 cosas y un poco orientándonos porque, bueno, este año va a ser un año, digamos, de transición hasta que podamos salir y ver la luz. Pero, ¿cómo lo ves tú más bien el mundo? ¿Cómo lo ves Madriguera? Más enfocándonos ya en tu proyecto, ¿no? ¿Cómo lo ves Madriguera esta fase? Pucha, en realidad al inicio nosotros vivimos de ferias, o sea, incluso más que las librerías, ¿no? ¿Ah? Para Madriguera y para muchas editoriales independientes, las ferias es El espacio, el sí, momento. el espacio Claro. en el que es un punto de encuentro con tus lectores. Entonces, de pronto, mientras las cifras en el mundo iban creciendo y te ibas enterando, tal feria se canceló, tal feria va a tener una versión online y tal, de pronto te empezabas a preguntar, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? ¿Qué Claro. voy a hacer con las publicaciones que había planeado para el año? Entonces, claro, si bien por un lado sí o sí queremos encontrar cuál es la mejor manera de tener como, no como ebooks, porque creo que el tema con Madriguera siempre ha sido que es, los materiales son bien cuidados, la impresión es bien cuidada, es un tipo de publicación que no solamente es un soporte para la lectura, sino es un objeto que realmente pues quieres, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo pasar esa experiencia tan física del papel y tal a lo virtual? Es algo que todavía tenemos que ver muy bien cuál va a ser el hilo para jalarlo, ¿no? Ujú. Ahora, en lo personal, yo no tengo costumbre de lectura digital. O sea, eh, enfrentada a eso, la verdad que me he encontrado en la absoluta ignorancia, hay que reconocerlo. Entonces, claro, todos los webinars que han salido de comercio digital, de edición digital, yo estaba ahí como, por favor, o sea, lavando los platos, escuchando escuchando el webinar, lo que sea que haya. Ilumínenme, ilumínenme, dioses. Por favor, porque no tenía la más mínima idea y es Ujú. algo en lo que realmente necesito capacitarme, ¿no? Ahora, Es algo también, igual,
igual No, es algo que yo, en algún momento el libro físico va a volver. O sea, ahorita, por ejemplo, nadie está imprimiendo, las imprentas solamente están imprimiendo onda, no sé, pues empaques de medicinas o empaques de alimentos, pero progresivamente volverá el negocio de la imprenta y tendremos que encontrar nuevos caminos para llegar a que la gente pueda obtener las publicaciones de madriguera, y así como la de muchas editoriales independientes. claro, 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 porque además creo que habemos todavía mucha gente que ama mucho el libro, pero como objeto, o sea, el físico, ¿no? El abrirlo, el leerlo en tu cama, cuando te vas de viaje con una copa de vino, ¿no? Es el hecho del objeto que haces contacto con él, ¿no? El olor mismo, ¿no? Es como una experiencia diferente, no es como hacerlo en digital. Bueno, y será, no sé si también es un tema generacional, pero en mi caso es así, ¿no? Cuando tengo que leer algo por internet o por la computadora, siempre es como, me cuesta, ¿no? O sea, yo quisiera imprimir, obviamente no lo hago por un tema de cuidado con el medio ambiente, pero sí, a nivel de libros, prefiero leer un libro impreso a un libro digital, ¿no? Es, Creo que te colgaste, Musu. Pero bueno, mientras te me colgaste, ya. sí, sí, sí. Ya, bueno, ¿cómo es que o sea, cómo es que te metes al mundo de las ONGs? Porque tú inicialmente estuviste trabajando en el sector privado vinculado al tema de las editoriales. Y luego Claro. nos hemos conocido en una ONG y es un mundo totalmente diferente, es un mundo que va a un ritmo diferente, pero con un feeling también mucho más bonito, ¿no? Un feeling en el que sientes que tu trabajo se ve como recompensado porque hay un objetivo mayor, ¿cierto? Claro. ¿Cómo es que te animas a lanzarte al sector al mundo del desarrollo? Creo que por un lado ya era algo que sentía, o sea, sí es cierto que yo vengo de, o sea, uno ve mi CV y es como empresa tal, madriguera, empresa, ¿no? Y siempre publicaciones comerciales y de forma a veces muy competitiva. Entonces, sin embargo, creo que el otro lado de la moneda de todos esos años, al menos desde el 2014 hasta febrero de 2020, era la Asociación de Editoriales. Y eso era algo que sí me llenaba de una forma, o sea, era muy satisfactorio para mí hacer las cosas de la Asociación de Editoriales Independientes, porque todo lo que se conseguía nunca era, o sea, nunca era directamente para mí. O sea, nunca era como, nunca la Asociación de Editoriales Independientes era como de pronto era un trabajo pagado, ni tampoco las cosas que se conseguían eran únicamente para mí. Por ejemplo, la chamba de intentar lograr una ley del libro era lo que tenía una repercusión muchísimo más grande. Y entonces creo que por ese lado siempre me llamó la atención o sea, trabajar en cosas que puedan generar cambios. Entonces ya lo había como más o menos experimentado con esto de la asociación, y bueno, en realidad también me pasó que, como nos puede pasar a cualquiera, estaba un poco harta de la edición ¿Qué ha comercial. pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Estaba un poco harta del sector y de sus presiones, y también era como que siempre que he buscado un espacio de trabajo así de tiempo completo y tal, he buscado que sea un espacio donde pueda aprender. Claro. Entonces, de pronto, en ese momento, en esa circunstancia de la vida que me fui de un trabajo y buscando dónde puede ser ese espacio para crecer, para aprender y para generar algún tipo de cambio, es que apareció de forma bien extraña esta convocatoria de empresa, organización, busca Ah, editora. no, era súper caleta, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Fue una convocatoria privada, o sea, Ajá. como no me decían quién era, y yo nunca había hecho, o sea, debo confesar que nunca había hecho un proceso de selección con reclutador. Entonces, reclutador, sí. Sí. Entonces, fue muy extraño, no supe qué organización era hasta el final. Entonces, de hecho, cuando me dijeron, oye, es esta ONG, trabaja en temas de desarrollo,
son temas que nunca había visto, ni siquiera como servicio editorial. O sea, yo nunca, cambio climático, energía, agricultura, era como, o sea, no sabía un pepino, sí, totalmente. Y entonces fue como, de pronto, el no saber me llamó muchísimo más la atención, ¿no? Entonces, bueno, las cosas se dieron como se dieron, y entré ahí en octubre de 2016 ya, fue un montón de tiempo. ¡Wow! Ya te vas por los 4 años. Claro, en octubre de este año, sí. Un montón de tiempo. Sí, qué bárbaro. Ya eres una de las más antiguitas, entonces ahí, porque, ¿no? No, antigua no me digas, por favor. Podría decir, con tus años de experiencia. Bueno, y ya para cerrar, algo que me llamó la super atención es que también eres gestora cultural. Sí, de alguna manera, o sea, siempre me ha gustado como... Has tenido como madriguera, ¿cierto? Sí, o sea, de hecho, siempre desde Madre hemos buscado como hacer más cosas además del libro, ¿no? Entonces, generar espacios de encuentro siempre ha sido un tema súper importante porque, a ver, hemos hablado del libro como una experiencia física y tal, pero el libro que puede ser una experiencia bien solitaria también puede ser una experiencia Compartida. compartida, ¿no? Que te une a más personas, ¿no? O sea, ¿a quién no le ha pasado a veces que he encontrado a alguien como leyendo un libro que le gusta y está así como que quiere hablarle, porque ese libro también me gusta a mí, ¿no? Claro. Entonces, compartir ese tipo de experiencias es algo que siempre me ha gustado desde la editorial. Por ejemplo, ahora que con estos tiempos de distanciamiento, es algo que ya veníamos como trabajando, ¿no? ¿Cómo podemos, de pronto ya no tenemos espacios para compartir en el espacio físico? ¿Cómo creamos ese tema de participación ahora, ¿no? Porque antes era, no sé, pues, ibas a una feria, te sentabas y venía alguien y le contabas un poco del libro, por ahí le recomendabas algo, o te decía, no, yo ya leí y te quedabas hablando de eso. Ese intercambio, que siempre es súper rico, pues se ha perdido. Y no solamente para mí, sino para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruirlo a partir de esta distancia que claro, vamos a ir saliendo poco a poco de ella, pero va a haber ciertas cosas que queden en nuestra cotidianidad de pronto incorporadas para siempre? Entonces, esa es una pregunta que me hago constantemente. Por ahí, claro, está el tema de hacer clubes de lectura, por ahí armar boletines especializados. También se ha conversado, he conversado conmigo misma, porque ahorita madriguera soy yo sola. Hemos conversado. Con el espejo, ¿no? Ya la cuarentena está afectándome. El de crear ese tipo de espacios de encuentro, ¿no? Todavía no hallo la forma más adecuada. De hecho, no he querido atolondrarme con hacer algo. Quiero que sea algo bonito, algo que quede y además algo que tenga sostenibilidad. Porque eso también suele pasar mucho, ¿no? O sea, aparece una iniciativa bravaza y luego tiene 1, 2, 3 números y ahí acaba. Entonces, quisiera pensar algo con detalle, igual si hay alguien conectado ahí que tenga pues ideas, pues encantada, ¿no? O sea, nos podemos tomar así un Tampico radioactivo, como lo que estoy haciendo ahora. Un vino como la sida de Musu. Exacto, también radioactivo. Bueno, Silvia, ha sido un gusto enorme conversar contigo esta tarde, que me des un espacio y tu tiempo. Silvia, bueno, es una súper amiga, es ariana como yo, así que es súper personal, le mete mucho las cosas. Y nada, sigan a Madriguera en Instagram, síganla a ella también, que tiene súper cosas novedosas siempre, y ha sido un gustito, Silvia. Te mando un besito. Ah, y una cosita más. Espera. El último cherry. Bueno, Madriguera está como Madriguera Editorial, tanto en Instagram como en Facebook. Y también les recomiendo en estos tiempos en los que
no hay una respuesta clara del Estado sobre las políticas que necesita el libro de lectura, seguir a editoriales independientes del Perú, porque de hecho la mejor forma que tenemos de apoyar que continúen proyectos relacionados al libro de lectura es apoyando lo que están haciendo sus gremios, que entonces debemos sumar nuestras voces a las voces de estos gremios para que hayan cambios, para que se den las acciones que necesitan darse dentro del Estado para evitar que las editoriales cierren, ¿no? O sea, solamente este año estamos hablando que las editoriales independientes ni han pensado publicar 150 libros, que de pronto todos se han visto en el limbo. Y eso nos afecta, o sea, no solamente afecta a estas empresas, sino afecta a todo un ecosistema súper grande y también nos afecta como lectores. Yo iba a sacar 3 libros con Madriguera que ahora estoy como en veremos cómo los saco, en qué momento los saco. Idealmente iba a ser abril, julio y septiembre, pues ahora ya me pasó abril, no lo saqué, porque cómo lo iba a sacar en ese contexto. Ahora en julio también lo estoy repensando porque no va a haber Feria Internacional del Libro de Lectura. No. Y no sé muy bien si el de septiembre lo mantengo ahí o no. Entonces, y eso como editorial me afecta, pero también me afecta como lectora. De pronto ya no tengo este acceso a las novedades que iba a tener este año y es una pena. Entonces, claro. Ese es en realidad mi super cherry. Sigan a los gremios que están intentando generar cambios, sigan a las editoriales independientes como Arcadia Mediática, como La Inestable y como Babel, y sigan a las editoriales independientes. O sea, no es necesario, o sea, yo sé que todo el mundo lo estamos pasando súper difícil y no es necesario que adquieran todo lo que ellos están ahorita como dándose a talleres o libros o ventas adelantadas, pero sí, al menos o sea, podemos también apoyar difundiendo. Porque fácil yo no puedo comprarlo todo, obviamente no puedo comprarlo todo, pero si lo difundo, por ahí alguien de mis contactos sí puede hacerlo y armamos una cadena de colaboración bien simpática. Eso es en realidad ahorita lo mejor que podemos hacer en estos tiempos yucas. Bien, gracias por eso, porque en verdad hay mucha gente que la está pasando súper complicado en todos los sectores, ¿no? Entonces, sí. Incluso las ONGs también estamos viendo cómo vamos a hacer muchas de las actividades que teníamos en el campo, ¿no? Claro, o sea, ya de pronto cómo llegas a el corazón del trabajo de las ONGs, que era el trabajo en campo, ya ahorita no se puede, ¿no? Incluso por un tema de seguridad de las mismas comunidades. Bueno, Silvia, ha sido un gustazo, te mando un beso, muchas gracias a los que se han quedado con nosotros, con nosotras, y el próximo viernes hay otro conversatorio. Sí, y además, por favor, sigan a Musu, quienes de pronto han ingresado ahorita recién a su cuenta. Su cuenta es la más sencilla del mundo, así que su usuario es imperdible. Además, esta mujer toma fotos increíbles. Ay, gracias. Y hace TikToks muy divertidos. Así que... TikTok también. Así que, por favor. Y bueno... Nada, muchas gracias por tenerme aquí. De hecho, yo de ti he aprendido un montón. Cuando entré a la ONG, era realmente... Gracias. Gracias por tus palabras. Te mando un beso y un cariño a todos. Chao, chao. Chao.